días, sean bienvenidos una vez más a este medio para poder reunirnos y alabar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra disposición. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú permites estar conectados, Señor, estar reunidos, porque tú pones los medios, Señor, para que se te pueda dar la gloria y honra, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor, y recibe esta alabanza, Padre nuestro, recibe estos cantos que sean de gloria para tu cielo, Señor, y háblanos el día de hoy a cada uno de nosotros, trata con cada uno lo que tú tienes en mente para nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre nuestro, y te damos la gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Llamados
dispuesto que mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu todo a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para
la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Muy buenos días, querida familia Amistad Cristiana Ajusco. Les doy la bienvenida nuevamente y le damos gracias a Dios por este tiempo de compartir su palabra. Siempre será muy bueno y un privilegio poder considerar lo que Dios tiene en su palabra y que está preparado para cada uno de nosotros. Gracias a Dios por conectarte, si es la primera vez que ves un video como este. También le damos gracias a Dios tenerte entre nosotros. Eres bienvenido, bienvenida. Y pues comencemos en esta mañana con un tema que yo he titulado El ejercicio de su voluntad. Y considero que esta palabra va a bendecir tu vida, va a bendecir a tu familia y va a bendecir todos tus días de aquí en adelante, como lo ha estado haciendo en las ocasiones en que has considerado lo que Dios tiene para ti. Así que comencemos diciendo que todas las personas recibimos con agrado cuando alguien hace lo que le hemos encomendado, lo que le hemos sugerido y que sabemos que dará buenos resultados. Pero aún más cuando sabemos y estamos seguros que lo que decimos viene de Dios. Así un jefe en una empresa al empleado, o un maestro a un alumno, o el doctor a un paciente, o el consejero a aquel que le pide ayuda. Cuando las personas hacen lo que ya dijimos les hemos encomendado, entonces eso trae alegría al corazón de nosotros. Y nos alegramos cuando se llevan a cabo esas recomendaciones y estas tienen un fruto. Pero hay una relación que quiero tomar en cuenta ahorita, que es la relación de un padre a un hijo. La alegría es mayor y sobre todo cuando se ven realizados los logros de los hijos al consejo de los padres, o del padre o de la madre. Así que nosotros vemos con mucha alegría cuando nuestros hijos son pequeños y dan sus primeros pasos. Es un logro que llena el corazón de los padres. También cuando dicen su primera palabra. ¿Cuántos hasta hoy han grabado esa primera palabra? A veces nos agarran desprevenidos los pequeños y no nos damos cuenta, pero es una gran bendición, se queda grabado en nuestros corazones
esos logros. O también cuando nuestros hijos nos traen un diploma o el título de la carrera. Eso llena el corazón de alegría y pues bueno, hay infinidad de situaciones como también cuando los hijos se casan. Yo todavía no tengo la bendición de experimentar eso, pero sé que pronto lo vamos a vivir y sé también que va a ser una gran bendición. Así que los logros de nuestros hijos siempre traerán alegría al corazón de nosotros los padres, así como en esa relación que estamos hablando. Y esa felicidad es como esa felicidad que irradian los hijos, son como los colores al arco iris o como el colorido de una pradera llena de flores que en realidad no tenemos palabras a veces para describir, pero es la razón de la creación, es la razón de la existencia, es la razón de la vida, es la razón de lo que Dios ha hecho. Así que vamos a considerar que el ejercicio de su voluntad es una bendición para nosotros. Y quisiera que abramos nuestra Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 40. Y vamos a considerar los versos 5 al 8. Dice lo siguiente: Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este es un salmo que David compone. Y este verso número 8 no es el que termina el Salmo, pero es el que quiero tomar como base para este tema de su voluntad. Porque el que David haya expresado, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, es algo extraordinario. Es algo que quisiéramos tener y aprender tú y yo en esta mañana y que seguramente Dios nos va a hablar. Y nos va a enseñar a cómo hacerlo, porque el hecho de que su ley esté en medio de nuestro corazón es lo que marca la pauta. Y ahorita vamos a ver el desarrollo. En el punto número 1 ¿cómo nos damos cuenta o cómo conocemos la voluntad de Dios? Cuando nosotros vemos la Biblia, cuando leemos su palabra, vamos a ver que podemos ir conociendo de su voluntad. Abra por favor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, y ahí en San Juan leemos que un pasaje que es muy interesante para nosotros y en el que podemos aprender acerca de su voluntad. Ahí en el capítulo 10, en los versos del 1 al 5, y después vamos a leer el verso 14, dice lo siguiente: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y vaya conmigo al verso 14, dice: yo soy el buen pastor,
y conozco mis ovejas, y las ovejas mías, y las mías me conocen. Entonces, este pasaje nos deja ver que podemos realmente oír su voz. Para conocer su voluntad es importante oír su voz. Jesús, en esta analogía, se sitúa como el pastor y dice que sus ovejas oyen su voz y la conocen. Hay una narración que recientemente les decíamos en el grupo de jóvenes, a los chicos, y esta narración habla de dos personas que estaban apacentando sus ovejas, ¿verdad?, ahí en un lugar, y viene una tercera, y ya pasado un rato, resulta que cada una de esas personas tenía sus propias ovejas, y ya se levantó uno de ellos y dice: yo ya me tengo que ir, y entonces se levanta y empieza a llamar a sus ovejas. Curiosamente, al llamarlas, las ovejas que estaban mezcladas entre sí empiezan a separarse e irse con esa persona, el cual era dueño de las ovejas. Sorprendida la tercera persona de esa situación, le pregunta al que se quedó: ¿cómo es posible esto? ¿Lo podré hacer yo? Y le dijo: inténtalo. Entonces esta persona le dice: bueno, pues préstame ropa como la tuya, etcétera, etcétera. Y el otro, no dudando, le prestó su ropa, todo lo que era su vestimenta y demás. Y esta persona fue y se cambió y regresó. Y entonces les comenzó a hablar a las ovejas. ¿Y qué creen? Las ovejas no le hicieron caso. Entonces esta persona le preguntó pues qué estaba pasando. Y le dijo: es que no conocen tu voz. Esta narración nos deja ver claro cómo es que las ovejas conocen la voz del pastor. Y así es como Jesús lo refleja en este pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 10 que acabamos de leer, y donde nos damos cuenta de cómo podemos conocer la voluntad de Dios oyendo y conociendo su voz. Es importante que para conocerle nosotros tenemos que leer lo que dice su palabra. Muchas personas quieren conocer a Dios, quieren juzgar los actos de Dios, quieren reclamarle a Dios, pero la realidad es que no le conocen. Se guían por opiniones, se guían por sus propios pensamientos, pero no le conocen. Y para conocer a Dios es necesario que nosotros estemos documentados, que nosotros sepamos lo que dice su palabra. Sabemos que es Él y que no podemos. Fíjense, esto es importante. ¿Cómo sabemos qué es la voluntad de Dios? Si usted recapitula en su vida los eventos que han pasado, muchas veces vamos a poder decir: sabemos que es Él, porque nadie más podía haber hecho esto que estamos viviendo. Entonces, hay cosas que cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee de su palabra, simplemente sabemos que Dios está actuando, que nadie más podría haber hecho este tipo de situaciones, y ahorita vamos a explicar cómo qué. Pero esto lo vamos a percibir cuando estamos en sintonía con Él. Yo recuerdo los viejos radios, los jóvenes ya no los conocen porque ahora tienen medios electrónicos y plataformas y no sé cuántas cosas, pero en los viejos radios la sintonía o el tóner era un botón que usted lo giraba y la aguja se recorría por las bandas, ¿verdad? La banda ancha, la banda de la M, de la FM, etcétera, etcétera. Estoy hablando extraño para los jóvenes, pero así era. Y entonces íbamos pasando de estación en estación. Y cuando ya llegaba más o menos a la estación, al principio se oían muchos ruidos así, estática, ¿no? Hasta que entraba a la estación que queríamos escuchar. Y la poníamos en el centro. Si nos pasábamos tantito se volvían a oír esos ruidos porque ya estaba cambiando la frecuencia de esa estación. En fin, sintonizar cada estación era estarle moviendo hasta que se oyera claramente.
la voz o la canción o lo que quisiéramos escuchar. Entonces, esto era muy padre, ¿verdad? Y cuando queríamos oír algo en específico, pues nos poníamos a sintonizar correctamente. ¿Sabe? Para oír la voz de Dios hay que sintonizar en la frecuencia correcta. Hay que poner atento nuestro oído para que sea clara su voz y no tenga vicio, no tenga ruido alrededor de ella. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, es importante leer la palabra, porque así nos vamos a dar cuenta que lo que Dios nos hable está conforme a su palabra. Y evidentemente, como acabo de decir, estar en sintonía con Él. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo es cuando Dios actúa, cómo es cuando Dios confirma lo que nos quiere llevar o decir. Número 2. El título del tema es el ejercicio de su voluntad. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ejercitarnos en su voluntad? Y aquí lo que les quiero decir es, primer punto, para ejercitarnos en su voluntad, la palabra dice que tenemos que tener ejercitados los sentidos espirituales, y porque estos sentidos nos conectan con Él, y esto tiene que ver con una relación con Dios. Cuando tú le entregas tu vida y empiezas a estudiar su palabra y empiezas a orar con Él, empiezas a entender, empiezas a escudriñar, a estudiar los detalles, a sacar las relaciones, digamos que para quién fue escrito y todas estas cosas, empiezas a entender cómo está escrita la Biblia. Sin duda hay mucho conocimiento que hay que desarrollar, no acabaríamos, pero tiene cosas muy extraordinarias la Biblia. Pero cuando tú la empiezas a estudiar, tus sentidos se empiezan a ejercitar, de manera que nos sumergimos en la palabra, leyéndola, estudiándola, asimilándola, asumiéndola y viéndome en ella, y por último, viviendo en ella. Estos seis cosas que acabo de mencionar: leer, estudiar, asimilar, asumir, viéndome en ella y viviendo en ella, son procesos que vamos aprendiendo a medida que tenemos esta relación con Dios y su palabra, sumergiéndonos en ella. Además de esto, para ejercitar esos sentidos, es necesario que nos demos cuenta, cuando esto sucede, nos damos cuenta de cómo está desarrollado el amor de Dios a través de su palabra, cómo está desarrollado a través de los hechos que Él ha realizado, de las cosas que Él ha previsto. Y ese amor que recibimos de Dios, o que tenemos de Dios, lo recibimos, lo vivimos, y nos levantamos cada mañana y lo buscamos. ¿Sabes por qué? Porque una vez que vives y disfrutas de conocer el amor de Dios, no te puedes separar de Él. No puedes vivir un día sin buscar ese amor de Dios, de manera que cada día quieres experimentarlo, cada día quieres probar de Él. Y nos levantamos cada mañana y quizás sería bueno que lo primero que hagamos sea buscar ese amor de Dios, ese alimentar ese amor, también diciéndole: Señor, gracias porque hoy me has dejado despertar, gracias porque hoy es un día que puedo respirar, Señor, y empezar a agradecerle por todas las cosas. ¿Sabes? En este tiempo, tu servidor, algo que ha aprendido es a ejercitar ese sentido de gratitud delante de Dios, ese sentido de comunión con Dios. Y hemos experimentado tiempos tan extraordinarios que no había tenido en mucho tiempo. Pero Dios ha sido muy bueno, y en este tiempo, cada día nos levantamos y le damos gracias a Dios, y es lo primero que hacemos.
De manera que experimentamos ese amor y sabemos de ese amor y lo vivimos y lo disfrutamos y lo anhelamos cada día, así como estamos experimentando otra cosa. Algo que Dios está haciendo en este tiempo es mostrarnos que su provisión está sobre nosotros, en nuestras vidas. Cuando vemos cada día y nos sentamos a la mesa y vemos que Él adereza mesa delante de nosotros, como dice el Salmo 23, Él adorna nuestra mesa con alimentos y cuántas gracias le damos a Dios por lo que podemos tener cada día. Porque, ¿sabes? Te puedo dar testimonio y le puedo poner un versículo a cada una de las cosas que estoy diciendo aquí, pero lo que te estoy tratando de transmitir es una vivencia que tú y yo podemos tener. ¿Sabes? Esa vivencia es cada día. Y cada día que nos sentamos a la mesa podemos ver que la harina y el aceite no han escaseado y que Dios ha sido fiel en eso. Cuando vemos que además Dios mueve los corazones de las personas, mueve los corazones para bendecirnos, para bendecirte a ti, para bendecirme a mí, y además a la misma vez Dios está bendiciendo al dador alegre. Me impresiona Dios, me impresiona cómo hace las cosas, me impresiona cómo habla a los corazones, así como habló a la viuda que le compartió su alimento a Elías. Me impresiona cómo es que Elías recibe una palabra y le dice: ve a tal lugar porque allí vas a recibir alimento, y Dios previamente había hablado a esa viuda para compartirle de su alimento. Y bueno, no me quiero meter tanto en esa historia, pero el asunto es que en nuestros días Dios ha sido fiel en cada vez que tú te has sentado a la mesa. ¿Lo has notado? ¿Has notado que Dios te ha provisto? Y sea más o sea menos, la verdad es que ha sido un deleite disfrutar de eso. Y yo le quiero dar gracias a Dios por todas las personas que han estado pendientes de nosotros. Nos sentimos abrigados, nos sentimos abrazados. Muchos han estado orando por nosotros y ha sido un manto de bendición, una unción preciosa de parte de Dios, una cobertura hermosa. Sus oraciones son maravillosas. Es una gran cobertura la que hemos recibido mi familia y yo, y le quiero dar gracias a usted. Así que ejercitar nuestros sentidos tiene que ver con sumergirnos en su palabra, sumergirnos y estudiarla, escucharla, poner conferencias, buscar conferencias, ¿verdad? Alimentarnos. Hay temas que a veces es necesario oírlos una y otra vez, seguirnos alimentando. Así que el punto número 2, para conocer su voluntad, ejercitarnos en su voluntad, es necesario rendir nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad busca algunas cosas, pero no siempre esas cosas que nosotros buscamos van alineadas con la voluntad de Dios. De hecho, algunas veces se contraponen. Entonces, es necesario rendir nuestra voluntad a Dios, y quizás esa es la parte más difícil para ejercitarnos en la voluntad de Dios. Desprendernos de lo que consideramos nuestro es lo que muchas veces nos detiene o nos estorba. Consideramos nuestra la casa y nos preocupamos si se paga el predio, si se paga el agua, y nos preocupamos de todas estas cosas. Que está bien, y Dios nos ha dado esos bienes para administrarnos y ser mayordomos de eso, pero a veces esa preocupación no la ponemos en línea con lo que Dios ha escrito, o nos preocupamos por qué vamos a comer mañana.
Y al respecto quiero leer en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12. Hay un pasaje que recientemente incluso he estado estudiando y Dios me ha bendecido mucho con esta lectura. En este capítulo del verso 22 al 24, y después vamos a leer del 32 al 34, vamos a ver lo siguiente. Dijo luego a sus discípulos: por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo que van a vestir. La vida es más que la comida. Y fíjese cómo en la perspectiva de Dios, tu vida y mi vida, su vida y mi vida, son más importantes que lo que podamos comer. Es que me voy a morir si no como. Pues a lo mejor te mueres, pero tu vida es más importante para Dios. Y si te mueres, pues vas a ir con Dios, si estás alineado con Dios. Y perdón, pero no quiero hablar en tercera persona, voy a hablar en primera persona. Si me muero, ¿por qué no comí? Bueno, pues bendito sea el Señor, porque voy a ir a su presencia. Entonces, ¿qué cosas en torno a nuestra voluntad y a la voluntad de Dios? Entonces, pero desde la perspectiva, desde la forma en que Dios lo ha pensado, lo ha diseñado. Dice, y el cuerpo la vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Consideren a los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Cada mañana que yo me despierto, alrededor de las 5:30, 6 de la mañana, que apenas se empieza a clarear, hay un pajarito que se posa en el árbol de los vecinos y tiene un canto tan precioso. Y sabes, a veces vemos las lluvias, vemos que graniza, vemos tantas cosas, y ese pajarito, o pajarita, no lo sé, viene todos los días y canta. Y así como dice la Biblia aquí, Dios los alimenta. Y todos los días está en ese horario. ¿Sabes? Por la voluntad de Dios, tú y yo estamos todos los días. Con un respirar, con un levantarnos, con un vivir. Y Dios nos va a dar alimento y nos va a dar todo lo que necesitamos. Vayamos a los versos 32 y 34. A 34 dicen: no teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen y den limosna. Háganse bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Qué verso tan impresionante el 34. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y si lo ponemos en el contexto del mensaje que estamos estudiando, donde está tu voluntad, donde está lo que tiene valor para ti. Si yo les pregunto, ¿qué es lo más importante? Muchos de ustedes me dirán que Dios, pero Dios tiene nuestro corazón, Dios tiene nuestra confianza. Es que esa pregunta tiene que sacudirnos a cada uno. A mí me ha sacudido. ¿Dónde está tu confianza? Y cuando decimos que nuestra confianza está en Dios, entonces, ¿sabes? Puedes tener la seguridad, puedes tener la esperanza, puedes tener la certeza de que Dios está atento de tus necesidades y de las mías. Y qué bonito nos dice: no teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darte
el reino. Así que rendir nuestra voluntad no es nada fácil. Y yo les quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes quieren rendir su voluntad a Dios? Dejarse de preocupar por las cosas. Miren, yo, pues igual que quizás muchos de ustedes, algunos supongo que no, pero quizás muchos de ustedes me preocupo de algunas cosas, pero he ido aprendiendo, y a medida que tengo mayor tiempo con Dios, he ido aprendiendo a ver cómo Dios tiene cuidado de nosotros, de mí, de mi familia. Y cuando empiezo a ver esas cosas, viene mayor confianza a mi vida. Y además, pues evidentemente lo veo en su palabra y me dice esto que les estoy compartiendo: no temas, porque a tu Padre le ha placido darte el reino. Entonces, es una cosa extraordinaria en el día a día. Y yo vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren rendir su voluntad a la de Dios para que sea la de Él y no la nuestra? Bueno, pues entonces vayamos a este punto. Considera lo que tienes, lo que eres y aún todo lo que vendrá, que eso es de Él y para Él. Vuelvo a decir, considera que todo lo que tienes, todo lo que eres y todo lo que tendrás y vendrá y pasará y sucederá es de Él y para Él. Si quieres rendir tu voluntad a Él, tienes que verlo desde esa perspectiva, o tenemos que verlo desde esa perspectiva. Todo lo que suceda es de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, verso 16, dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, esto definitivamente podemos decir a veces nuestro coche, ¿verdad? Es que ya me compré un auto nuevo, ya lo renové y todo lo demás. Pues sabes que no es tuyo. Es que mi casa, pues no es tu casa, esta casa es para ti, Señor. Que es algo que podemos leer en Josué y que algunas familias hemos tomado esa definición: yo y mi casa serviremos al Señor. Así que tus hijos, pues en realidad no son nuestros hijos, son de Él y para Él. Qué bello es que nosotros podamos considerar el Salmo 139. Y el Salmo 139 déjeme rendirlo así, un rendir de nuestra voluntad a la de Él, en el sentido de ver que todas las cosas son de Él y para Él y por Él. Y este es el tipo de pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Es el tipo de pensamiento que nosotros tenemos que transformar y asimilar. Y por eso hace rato decía que es importante que la palabra la leamos, la estudiemos, la asimilemos, la asumamos, viéndonos en ella y viviendo en ella. Así que con ese filtro, leamos este Salmo 139 y vamos a leer del verso 1 al 18, porque está maravilloso, no necesita ni siquiera mucha explicación. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Fíjense, pongamos atención. Dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu?
¿Y a dónde hoy huiré de tu presencia? Si subiere en los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Qué extraordinaria palabra, que contempla todas las cosas y que todo lo que veamos a nuestro alrededor ha sido hecho por Él y para Él. Y sabes, cuando nos vemos allí en esa palabra, nos contemplamos que todo lo que suceda en nuestra vida va a estar dentro de su voluntad. Así que el ejercicio de su voluntad tiene que ver con eso, con rendir nuestra voluntad a Él y saber que todo lo que suceda, si tú estás en Dios, todo lo que suceda va a ser bendición, todo lo que suceda va a estar en su mano, todo lo que suceda no va a escapar de lo que Él está considerando. Aún si morimos, decía Pablo, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dios te puede, y aquí hay otro punto, Dios te puede ayudar a que rindas tu voluntad. Si tú no sabes cómo rendir tu voluntad, Dios te puede ayudar. Si se lo pides y lo deseas verdaderamente. Yo creo que es un ejercicio de decisión, de decir, Señor, me rindo a ti, me rindo a ti. ¿Sabes cómo? Aquí quiero explicar un poquito de algo que yo he experimentado y creo que muchos lo han experimentado de esta manera. ¿Cómo es que Dios nos ayuda para que rindamos nuestra voluntad cuando se lo pedimos? Te voy a decir algo que sucede. Dios te quita tus seguridades o te lleva a un punto donde tus seguridades sean quitadas y entonces veas que puedes confiar en Él. Y esa parte a veces no nos agrada. Esa parte a veces no nos hace sentir confortables. Él te lleva a un estado donde no dependas de tus propiedades, donde no dependas de tu dinero, de tus habilidades o tus relaciones, y que pases solamente a depender de Él. A veces tomamos las circunstancias difíciles como desgracias. No, me quedé sin trabajo, qué desgracia. O me quedé sin mi casa, o estoy en esta situación de enfermedad, y lo vemos como desgracia, ¿sabes? Es un momento también de considerado, de pensar lo que dice su palabra, y en su palabra podemos ver acerca de las enfermedades y saber que Isaías 53 es vigente el día de hoy, pero en otro tipo de situaciones que a veces vemos como desgracia, es importante saber que si estamos en Cristo, todas las cosas ayudan para bien, como dice Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien. Si estamos en Cristo, tú y yo vamos a ver la gloria de Dios. Si estamos en Cristo, verás la salvación.
Si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Yo sé que me lo dicen de memoria, pero eso es si estamos en Cristo. Eso es importante cuando rendimos nuestra voluntad a Él. Cuando nosotros decimos, Señor, es lo que tú quieras. Todo lo que suceda es por tu voluntad. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nos cuesta mucho trabajo? Dice Lucas 12:35. Bueno, pues esto lo vamos a leer porque también es importante que sepamos qué es lo que debemos hacer para ejercer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Saben qué? La Biblia tiene la respuesta. Lucas 12:35. Estén ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas. Ceñidos nuestros lomos con su palabra, apretados, bien sujetos a su palabra. Que nosotros no nos mueva otra cosa, que viene una adversidad, ¿sabes qué? Estoy cimentado en su palabra. A mí no me van a decir cosas de Dios. Yo he escuchado gente que dice cosas en contra de Dios. ¿Sabes qué? A mí no me mueven esas cosas y espero que no me muevan. Espero que Dios me fortalezca para que no me muevan. Y por eso busco día con día la relación con Dios. Pero otra cosa que tenemos que tener es lámparas encendidas con el aceite de su Espíritu Santo. ¿Sabes que el Espíritu Santo en este tiempo enciende nuestras lámparas? Hay un canto que canta un grupo que se llama Peregrinos Extranjeros. Dice, tú encenderás mi lámpara. Todos los días Dios enciende nuestra lámpara. Pero es importante que tú y yo tengamos esa relación donde le digamos, Señor, pon de tu espíritu en mí, Señor. Anhelo tu espíritu, anhelo la vida de tu presencia, anhelo tu palabra, quiero beber de tu palabra. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos en eso, Dios hace que nuestras lámparas se enciendan todos los días. Y en el ejercicio de su voluntad, el propósito de Dios, punto número 3, es que seamos bendecidos tú y yo. Ese es el deseo que Dios diseñó desde el principio, que se propuso desde que nos formó, así como decía el Salmo 139. Ese es el deseo que quiere que tú y yo tomemos, que lo conozcamos, que lo experimentemos y que literalmente muramos por alcanzarlo. Decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado allá, pero prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento. Señor, cada día te busco, cada día te anhelo, cada día te deseo. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. Bueno, yo lo tengo aquí. Dice lo siguiente: bendito sea el Padre, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Todo esto lo hizo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo único que necesitamos usted y yo es recibirlo. Lo único que necesitamos, miren, vuélvanlo a leer en su propia casa. Esa es la voluntad de Dios, que nos bendice con toda bendición espiritual. Y a veces leemos en los lugares celestiales en Cristo y pensamos que es cuando nos muramos y vayamos allá. Mis queridos, es desde aquí. Dios bendice con toda bendición espiritual que podemos experimentar tú y yo el día de hoy, con lámparas encendidas, con corazones encendidos, con fuego en el corazón que le dice: gracias, Señor, porque tu voluntad es sobre mi vida. Y luego cierra el verso 6 de ese capítulo 1. Dice:
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando tú y yo conocemos de su voluntad, y este es el propósito de Dios para nuestra vida, es para que al conocer esa voluntad gloriosa, al ver cómo Dios adereza mesa delante de nosotros, al ver cómo Dios nos libera, cómo Dios nos libra de la enfermedad, cómo Dios nos da paz, cómo Dios consuela nuestro corazón, cómo Dios fortalece nuestra vida, cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos provee, cómo Dios abre puertas donde no las hay, abre caminos donde no las hay, cómo Dios nos da de beber de su agua. Con todas esas cosas, nosotros alabamos a Dios y le alabamos con todo el corazón, porque de Él depende nuestra vida, no de nuestras capacidades ni de nuestras habilidades, sino del puro afecto de su voluntad. Y concluyo con lo siguiente: que nuestra vida no tenga otro propósito más que vivir en Él y para Él, porque de Él somos. 3 puntos de conclusión. Conozcamos su voluntad, que es agradable y perfecta, como decía David en el Salmo 40. Rindamos nuestra voluntad a Él. Y 3, vivamos en la bendición de su voluntad. Si tú estás pasando por circunstancias adversas, asimila su voluntad y dale gracias y levántate y glorifica a Dios, porque de esto vas a salir fortalecido. Dice su palabra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a ti que estás viendo este video o esta transmisión, y le doy gracias a Dios que estás aquí. Si no le conoces, si a veces te has cuestionado cosas de Dios, es porque necesitas conocerle y conocer su voluntad. Y yo te invito a que ahí en donde estás, cierres tus ojos y hagas esta oración y le digas: Señor Jesucristo, te doy gracias. Repite conmigo en voz alta: por haber muerto por mí en una cruz y por mis pecados. En esta mañana te doy gracias porque me permites escuchar que tu voluntad es perfecta y que yo puedo vivir en ella, rindiendo mi voluntad, pero también pidiéndote perdón por mis pecados y por haber muerto por mí en una cruz. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de vivir alejado de ti y quiero entregarte mi vida y mi corazón para que de hoy en adelante sea tu voluntad en mi vida todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias. Podríamos escuchar o seguir hablando más de su voluntad, pero el tiempo se nos ha terminado y yo le agradezco a Dios por esta oportunidad que me da de compartirles de su palabra. Es una gran bendición estar con ustedes y esperamos verlos pronto. Le quiero decir que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga tu vida y toda tu familia, que tengas un excelente día.